la abogada Noelia Ramos para que nos dé una información correcta, Wendy. Así es, y bueno, le damos la bienvenida a la abogada Noelia Ramos. Estamos aquí en vivo en ambas frecuencias, 1450M y 101.9 FM. Y tenemos aquí a la abogada en vivo. Abogada, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy buenas tardes y saludos a la audiencia también que nos está escuchando. Claro que sí. Abogada, hoy hemos tenido que escoger este tema debido a que falta bastante información y es cómo funciona, cómo es el funcionamiento de la compra y venta de negocios. ¿De qué se trata? Excelente pregunta, Wendy. La verdad que muchas personas, desafortunadamente, aunque pueden ser muy buenos dueños de negocio, desafortunadamente desconocen cómo es la metodología o cómo es la dinámica de vender un negocio y a veces erróneamente pueden perder hasta un buen valor porque simplemente no necesariamente es como las casas que tenemos los comparables, cuánto se vendieron en los últimos 6 meses, no funciona así, porque un negocio puede, por ejemplo, tener alguien un restaurante, el restaurante es el que está funcionando, pero no es necesariamente el dueño de la propiedad donde Ujú. funciona, ¿verdad? Ok. Entonces, muchas personas desafortunadamente desconocen de que sí existen ciertas formas de tener comparables de los propios negocios y el avalúo del negocio se hace también con profesionales donde no solamente se toma en cuenta lo que le llamaríamos en inglés el goodwill, que viene siendo el prestigio de ese negocio, como por Ujú. ejemplo sabemos que muchos restaurantes reconocidos en Miami, ya con el nombre, básicamente la persona identifica que es un buen restaurante o es un tipo de comida X, ¿no? Entonces, ese goodwill no es fácil de darle un valor, Ujú. porque no solamente va a ser el restaurante en sí con las sillas, las mesas, sino que también apreciar esa buena reputación que tiene. Entonces ahí cuando vienen los profesionales que van a poder ayudar a ese dueño de negocio a poder decidir correctamente cuál va a ser ese precio para poderse poner en venta o bien el que está comprando si está pagando lo que vale el negocio. Entonces, es muy importante abocarse no solamente a la parte legal, que van a estar los documentos que se tienen que preparar, la misma oferta y el contrato que se tiene que preparar, sino también la parte contable, por ejemplo, donde también se hace un estudio de los libros contables, cuáles han sido las últimas declaraciones que ha tenido ese negocio en ventas, y ahí preparar un plan de negocios también, porque existen ciertos inversionistas que lo que van a hacer es cambiar completamente a ese negocio e inyectar capital, o están los otros que dicen, no, yo lo quiero tomar así como está, porque está funcionando bien y no le tengo que meter más de mi bolsa. Entonces, todos esos aspectos se toman en cuenta, Wendy, cuando uno va o a comprar o a vender un negocio y pues desafortunadamente, te repito, muchas personas no saben cómo manejarlo ni se abocan correctamente a los profesionales que de verdad lo van a guiar en todo el proceso. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Giovanni Pereira. Muy bien, Giovanni, saludos. Bien, bien. Abogada, una pregunta, ya que estamos en ese tema de cuando un negocio, vender un negocio o comprar un negocio. ¿Cuándo es el momento? Por ejemplo, si yo voy a ver, que está hablando de restaurante, yo voy a ver un restaurante, eh, ¿en qué momento uno tiene que pedir o mostrar la venta o lo que se hace, o los libros, como dicen vulgarmente, ¿no? Ya cuando hay un firmado un contrato o en el momento o cuando esté un abogado por medio. Bueno, realmente solo determina el tipo de negociación, Giovanni. Porque, por ejemplo, si esa persona está interesada y al poner la intención de compra nada más, que no es todavía el contrato formal, pone la intención de compra, pero pone como condición que por lo menos vea hasta cierto punto la contabilidad, va a estar en el vendedor decirle que sí. Ok, están interesados, entonces tanto el vendedor le puede decir a ese comprador, bueno, primero tú demuéstrame que tienes la capacidad financiera para poderme comprar Claro, antes de que yo te correcto, comience a dar los libros. Y correcto. segundo, por el otro lado, del vendedor también tiene que venir garantías documentadas o lo que serían algún tipo de documento de confidencialidad, porque al tú darle documentos contables al otro, tú también estás poniéndote vulnerable para algo mañana. Entonces, ese comprador debe de también firmarle al vendedor algún tipo de documento de confidencialidad que no puede divulgar ningún tipo de información. Así que no hay ningún problema en hacerlo antes o después, sino realmente las garantías que tú debes de tener para protegerte. Y abogada, y por ejemplo, hablaba al principio que normalmente
el que vende el negocio no es el dueño de la tierra, no es el dueño del lugar o del shopping donde está. Primero no es que se tiene que ir a hablar con el landlord de la propiedad para ver si la transición Totalmente fundamental, Giovanni, crítico e increíblemente, al punto de que es tan crítico que las transacciones de hecho se pueden caer si no se hace correctamente el due diligence con el landlord, con el dueño de la propiedad o del terreno. ¿Por qué? Porque si primeramente en ese contrato de arrendamiento que tiene, vuelvo al ejemplo del restaurante, si ese contrato de arrendamiento que tiene ese restaurante está por caducarse, por ejemplo, por vencer, quiero decir, y después ese landlord no le quiere renovar, vamos a tener problemas con el nuevo comprador, por ejemplo. Segundo, si en ese arrendamiento, en ese contrato de arrendamiento también, por ejemplo, hay alguna cláusula que diga que no permite una asignación de contrato, también vamos a tener un problema. Es decir, que el profesional que trabaja con el vendedor debe de decirle que uno de los primeros pasos es comunicarle al vendedor sus intenciones, revisar el contrato de arrendamiento para no tener problemas y poder entrar en una negociación favorable con el que compraría el negocio. Así que es crítico totalmente. Abogada, y otra de las cosas, por ejemplo, nos estamos refiriendo a restaurante, pero normalmente sucede en cualquier tipo de negocio. Sucede en una peluquería. Todo como un ejemplo, sí, correcto. Ahora, en el ejemplo del restaurante, vamos a poner sobre todo las licencias, el nombre del negocio. Cuando tú vendes un negocio, que lo que en realidad estás vendiendo no son las mesas, es el nombre de la productividad de lo que tenga el negocio. Normalmente es recomendable que se quede el nombre. Depende. ¿Por qué? Si nosotros, no quiero dar publicidad de gratis, como dicen, meter de golazo publicidad de gratis, pero vamos a decir, ¿quién no sabe quién es el restaurante La Carreta, verdad? Claro. Entonces, cualquiera que quisiera comprar la carreta, que quiera el nombre de la carreta. Claro. Entonces, en una situación así, claro que es un asset, el mismo nombre, vuelvo a la reputación. Tienes que, es un punto que puede ser lo que le interesa a ese comprador, porque si fuese cualquier otro restaurante, tal vez no lo hubiera comprado. Entonces, va a depender, Giovanni, lo importante. Ahora, me encanta que hayas tocado también ese punto, porque no es lo mismo cuando las personas firman un Asset Purchase Agreement, que significa solamente eso mismo, comprar los assets, que pueden ser solo las mesas y lo que uno ve físicamente ahí, los estantes, nada más. Pero si tú compras las acciones del negocio, si tú le estás comprando a los accionistas, por ejemplo, en una corporación y estás comprando o adquiriendo la corporación, uno está adquiriendo un interest, un member interest, es decir, tú estás comprando lo que llamarían muchas personas en nuestros países latinos así mismo, las acciones de socio a socio. Y ahí, como en el matrimonio, viene lo bueno y viene lo malo. Correcto, está adquiriendo las deudas. Así es, todo. Entonces, dentro de los due diligence, es que se tiene que asegurar que si existe alguna demanda potencial, a tener los affidavits correspondientes con ese vendedor, hasta qué punto hay garantías también, hasta qué punto ese abogado que representa al vendedor va a poder hacer un search correspondiente de préstamos o deudas que estén pendientes en contra del negocio. Es decir, ¿el riesgo es mayor? Sí, pero no necesariamente tienen que salir las cosas mal, si por lo menos uno ha tomado las precauciones y el asesoramiento debido. Abogada, y por ejemplo, también lo de la parte de la licencia, porque se corre el problema y el riesgo de las licencias. Por ejemplo, estamos hablando de las licencias locales, nivel condal, y las licencias que son, por ejemplo, cuando se vende alcohol, a tabaco, se vende la bebida. Ese tipo de procedimiento, la persona también tendría que abrir nuevos a nombre de esas nuevas licencias, ¿no? Esos son gastos diferentes. Sí, normalmente no son transferibles. Sí, las licencias locales van a ser reguladas por eso mismo, por la localidad. Son las ordenanzas locales de la ciudad o del condado, donde esté usted operando el negocio. Hay unos que van a ser más estrictos, hay unos que van a decir, por ejemplo, no es transferible, usted tiene que hacer su propia aplicación. Hay otros que, como está comprando el nombre, todo, básicamente es bajo nueva administración, tal vez no va a hacer tanto el trabajo de tener que adquirir o hacer un papeleo más. Pero normalmente si uno cambia el nombre,
de lo que va a salir al público, por protección al público, normalmente va a tener que hacer un papeleo completo de aplicaciones, pagar su propio fee, porque no necesariamente la ciudad puede garantizar que esta nueva entidad que viene, y lo hemos visto, por ejemplo, en los salones de belleza. Claro. Salones de belleza que ya están por el DBPR, por ejemplo, con la licencia de salón de belleza, las han permitido las que sean transferibles porque, por ejemplo, no va a cambiar nada, va a seguir operando igual, simplemente son otros socios. Pero si inmediatamente eso cambia, van a tener que llenar aplicaciones. Eso va a depender. Dependiendo del negocio también va a depender eso. Abogada, ¿y cuánto tiempo se demora una transición de esta, de cambiar, el comprar un negocio establecido? Promedio de tiempo. Sinceramente, va a cambiar de acuerdo, ese factor de tiempo realmente va a depender de cosas como, por ejemplo, qué tan organizada está la contabilidad de este negocio, si estamos hablando de un estudio financiero, que no existan problemas en el camino, que realmente los tiempos se respeten en el contrato, que el mismo financiamiento va a ser es con banco o es efectivo. Todos esos factores van a determinar qué tan rápido se mueve, pero puede ser como tan rápido como 30 días, a como tener que pasar hasta 3 meses en una transacción a veces, porque desafortunadamente encontramos piedritas en el camino que no necesariamente tengan que dañar toda la transacción, pero sí, para asegurar siempre que estén protegidas las partes, hay que dar pasos extras. Todo eso es lo que también depende. Abogada, de verdad que usted es un genio. Usted, como dicen, con todo respeto a lo que le voy a decir, el que es pájaro en cualquier rama es verde. Usted en cualquier rama que se mueva hace excelente labor. De verdad que para nuestro radio escucha de Radio Luz Miami 1450 AM y en la frecuencia 101.9 FM, la abogada Noelia Ramos con el número de teléfono 786-300-8117. Gracias, abogada, por ese tiempo. Abogada, y antes de Gracias a ustedes también. Sí. Antes de irnos, abogada, ya que hemos tocado este tema de los negocios, ¿algo ocurrió en la última semana con el tema migratorio? ¿Alguna cosa relevante? Bueno, no fue necesariamente esta semana, pero recordemos de que el juez no dio lugar a la petición que estaban haciendo los estados con respecto al paro humanitario, de la solicitud de que lo parara mientras se tomara la decisión del juicio. Eso significa que prácticamente todo sigue igual, las personas pueden seguir haciendo sus aplicaciones, igual que los patrocinadores, y el que todavía logre entrar va a entrar normal como han entrado las otras personas. Sin embargo, lo que esperábamos, como siempre yo digo y lo anuncio, porque inició todo muy rápido y desafortunadamente ya estamos viendo otra vez que todos los últimos trámites de paro humanitario ya están estancados. Entonces, sabemos que hay una gran cantidad de aplicaciones introducidas, así que se puede imaginar, desafortunadamente, otro trámite más que se quede estancado en inmigración. Básicamente, eso sería una de las cosas. Y la otra es la comunicación que dio Inmigración ahora, que va a tratar de llegar a comunidades rurales o donde sea más difícil la toma de las huellas digitales para los trámites migratorios. Es decir, que ellos mismos van, en vez de que los inmigrantes sean los que lleguen a las oficinas, Inmigración es el que va a llegar a los inmigrantes en ciertas localidades rurales. Excelente, doctora, definitivamente muy buena noticia, sobre todo para esas personas que, como usted lo dijo, el acceso es prácticamente imposible para poder hacer todo el tema del proceso de migración, inclusive la toma de huellas. Abogada, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes? Y también muy importante, ¿cuál es el horario de atención para las citas directamente en su oficina? Sí, estamos abiertos de lunes a viernes, estamos ubicados en las oficinas del Doral, los invitamos a que entren en nuestra página de website, N Ramos Law, o también en las redes sociales, nos pueden encontrar, y el teléfono es 786-300-8117 y los esperamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, y le queremos dar felicidades por el Día de la Mujer, ya que estamos en celebración de esta gran fecha. Muchísimas gracias, y para ti también, y Marilyn. Gracias. Bueno, nos vemos muy pronto. Saludos. Saludos. Ay, qué profesional la abogada, qué profesional. Pero mira, ese tema tan importante, Giovanni, muchas personas que no tienen ni idea del proceso y lo que dijiste tú del tema del landlord. Es que, mira, no solo es comprar la propiedad, porque tú puedes comprar a mí me gusta el negocio y empiezas a hacer negociación con el dueño de ese negocio que te gusta, pero lo que decía la abogada es real. Si el dueño del shopping o el lugar, el warehouse, o lo van a remodelar, o van a cambiar, o van a tirar todas esas unidades de ahí, tú no te das ni cuenta y el dueño del negocio no te lo va a venir a decir, que va a tener problemas.
o está en un problema legal. Por ejemplo, uno de los problemas más legales que puede existir es que al renovar te exijan otro tipo de recomendaciones, como por ejemplo lo que estamos sufriendo en lo que es el Doral Ajá. o lo que es todo el condado. Todo el condado. No hay parqueos, no hay los suficientes parqueos para un negocio. Entonces tú vienes y tú compras el negocio basado en lo que te están vendiendo y a lo mejor es como dicen grandfather. Por ejemplo, tú tienes un negocio que fue construido y fue creciendo a medida que se fue desarrollando y ese negocio ha tenido un potencial bien grande. Tú vienes y compras ese negocio. Claro. Pero cuando tú vienes, una de las pólizas o de la política de la empresa o del shopping es que no va a renovar contratos para peluquerías. Ajá, Por ejemplo, que no van a haber más peluquerías en ese shopping o que si esa peluquería se va de ese lugar o cambia de dueño, pues automáticamente tiene que ser removido y no puede ser rentado a ese tipo de negocio. Entonces, cuando tú vienes como ya comprando, te das cuenta que ese local o ese negocio lo tienes que mudar de ahí porque la nueva administración o los landlords no rentan. Es una de las cosas. Otra de las ciudades. Las ciudades en el tema de las acreditaciones y vamos a la ciudad de Hialeah con respecto a la licencia. Ajá. Cuando tú tienes las licencias que están en el área de Hialeah, por ejemplo, lo que sucedió con Durham. Correcto. Durham, que ahora tiene la dificultad tan grande de que la parte de tuberías, el drenaje, se encuentra en muy malas condiciones en lo que es la ciudad de Hialeah. Y entonces hay muchos negocios que no son renovables en la licencia. Entonces, yo creo que hay que tener la ayuda de un abogado para cuando tú vas a comprar o cuando tú vayas a vender un negocio. Así es. Dentro de lo más normal, que eso no es la parte importante de los negocios, porque cuando tú vas a comprar un negocio, a lo mejor vas a ver los libros, que es de buena salud para cualquiera, para ambos, para el comprador y para el vendedor. Pero lo interesante no es eso, lo interesante a manera comercial es que tú conozcas el negocio. Si tú no conoces del negocio, no es que tú vas a invertir y que tú vas a poner como un CD o un cassette, echarlo a andar. Tú tienes que conocer del negocio el cual estás comprando y sobre todo cuando los negocios son pequeños. Si el negocio es grande, hay mucha habilidad para poder mantener abierto un negocio. Por ejemplo, hablando de un restaurante, si tú compras un restaurante donde el restaurante tiene una capacidad enorme o grande, como por ejemplo ella hablaba de la carreta, ¿no? Un restaurante que tiene capacidad para 160, 150 personas, pues tiene un organigrama del personal, tiene cocinero, tiene administrador, tiene todo lo que va a hacer para poder desarrollar ese tipo de negocio. Entonces entra el dueño o el capital y no hay tanta necesidad, tiene que saber de negocio, pero la administración tiene que ser controlada, cuidada, pero sabes que el negocio va a funcionar porque tiene el organigrama hecho. El problema es cuando tú compras un negocio y el negocio no tiene la cantidad de personal trabajando contigo o tú vas a asumir la responsabilidad de ser el administrador. Entonces ahí es completamente diferente. Hay una cantidad de issues, de detalles que se pueden venir a la luz en el momento de comprar el negocio. A mi criterio, lo más correcto es que los negocios se empiezan, en el dado caso una persona que vaya a empezar un negocio, tiene que empezar desde cero. ¿Por qué empezar desde cero? Porque ahí va viendo el crecimiento, el desarrollo que va teniendo el negocio y le puede ir viendo dónde están los errores, dónde están las dificultades para poder tenerlo abierto o produciendo. Así es. Bueno, y Giovanni, también hay una gran noticia ya que Hialeah anuncia Operación Luz Verde para rebajar